A lo largo de la vida, todos pasamos por momentos en los que nos sentimos completamente aislados, como si Dios nos hubiera apartado de todo. Puede ser una sensación desconcertante, un tiempo en el que parece que nuestras oraciones no son escuchadas, donde la soledad se convierte en nuestra única compañía. Pero, ¿y si te dijera que ese aislamiento tiene un propósito? ¿Y si el hecho de que te sientas apartado es en realidad una señal de que Dios está preparando algo extraordinario para ti? No es un castigo ni una señal de abandono, sino la antesala de una bendición mucho mayor de lo que imaginas. Piénsalo por un momento. En las historias más poderosas de la Biblia, los momentos de soledad fueron el preludio a las mayores intervenciones divinas. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado a liberar al pueblo de Israel. Jesús fue llevado al desierto antes de comenzar su ministerio, y en esa soledad fue fortalecido para lo que venía. Así como ellos, hoy te quiero invitar a que veas tu aislamiento desde una nueva perspectiva. No como una señal de que Dios se ha alejado, sino como una evidencia de que está trabajando silenciosamente en tu vida, preparando algo increíble para ti. El aislamiento es incómodo, lo sé. Es difícil entender por qué Dios nos aparta cuando más queremos sentirnos conectados. Pero en la quietud, cuando todo se detiene, es cuando Dios puede hablarnos de manera más clara. Nos purifica, nos transforma y nos da la fortaleza que necesitaremos para lo que está por venir. Este tiempo que ahora parece estéril es en realidad el terreno fértil donde Dios está plantando las semillas de su propósito. Ahora bien, si estás en ese tiempo de aislamiento, no lo veas como una temporada perdida. En lugar de eso, pregúntate, ¿qué está haciendo Dios en este momento? ¿Qué quiere enseñarme en este tiempo de soledad? Porque lo que Él está preparando es más grande de lo que puedes imaginar. A veces necesitamos estar completamente solos para que Dios pueda trabajar en lo profundo de nuestro ser, alejándonos de las distracciones, de los ruidos y acercándonos más a Él. No es fácil, lo sé, pero lo que te espera después de este proceso es algo para lo que debes estar preparado. Dios no te aísla para hacerte daño, te aísla para bendecirte de maneras que aún no comprendes. Y cuando esas bendiciones lleguen, sabrás que este tiempo de soledad fue necesario para prepararte para recibir todo lo que Dios tiene planeado para ti. Así que te animo a que permanezcas firme en este tiempo de espera, sabiendo que el aislamiento no es el fin, sino el principio de algo mayor. Dios está trabajando aunque no lo veas, y lo que viene es mucho más grande de lo que jamás hubieras podido imaginar. Quédate conmigo hasta el final, porque vamos a descubrir juntos cómo este tiempo de soledad puede ser el paso previo a las mayores bendiciones de tu vida. A lo largo de la Biblia encontramos personajes que fueron apartados antes de que Dios los llamara a cumplir grandes propósitos. Uno de los ejemplos más claros es Moisés, quien pasó 40 años en el desierto antes de recibir su misión divina de liberar al pueblo de Israel. Moisés no llegó a ese lugar de aislamiento por elección propia. Fue empujado allí después de huir de Egipto, donde había cometido un error que lo llevó a un exilio forzado. Desde su perspectiva, aquellos años en el desierto parecían un tiempo de fracaso, de soledad y de incertidumbre. Sin embargo, Dios estaba usando ese aislamiento para prepararlo para una tarea monumental. Durante esos 40 años, Moisés aprendió lecciones fundamentales que lo moldearon como líder. No fue un tiempo perdido, sino un proceso necesario. Dios no estaba ignorando a Moisés, sino que lo estaba formando, dándole la humildad y la fortaleza que necesitaría para guiar a millones de personas fuera de la esclavitud. Así como Moisés, cuando te encuentras en un período de aislamiento, debes recordar que Dios está obrando en lo profundo de tu corazón.
Tal vez no lo veas ni lo sientas en el momento, pero cada día de ese aislamiento está preparándote para lo que viene. Dios usa el aislamiento para alejarnos de las distracciones y enseñarnos a depender exclusivamente de Él. En el caso de Moisés, tuvo que desprenderse de su vida anterior en Egipto, de su posición de poder, y aprender a vivir como un simple pastor en el desierto. Ese cambio drástico fue esencial para que Moisés entendiera que su fuerza no vendría de su propio estatus o habilidades, sino de su dependencia total de Dios. De la misma manera, cuando te encuentras en una temporada de soledad o de alejamiento, Dios está quitando las distracciones y enseñándote a confiar únicamente en Él. En Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 10, leemos cómo Dios se le aparece a Moisés en la zarza ardiente, después de esos 40 años de aislamiento. Fue en ese momento, en la quietud del desierto, donde Dios le habló y le reveló su llamado. Moisés fue llamado a regresar a Egipto, no como el príncipe que una vez fue, sino como el líder humilde que Dios había formado durante ese tiempo de soledad. Esto nos enseña que, muchas veces, la mayor revelación de nuestro propósito llega cuando estamos en los momentos más solitarios y silenciosos de nuestra vida. El desierto es incómodo. Es un lugar árido y solitario, pero es también el lugar donde Dios puede obrar sin interrupciones. Moisés aprendió a escuchar la voz de Dios en la soledad, a depender de su dirección y a ser moldeado por el tiempo que pasó alejado del bullicio de la civilización. En tu vida, cuando Dios te aparta, no lo hace para castigarte, sino para prepararte para algo que va a requerir más de ti de lo que podrías imaginar. El aislamiento es el espacio donde Dios elimina lo que no es necesario y te fortalece para lo que viene. A menudo, el aislamiento nos lleva a cuestionar nuestro valor o nuestro propósito. Es fácil sentir que hemos sido olvidados o que nuestros errores nos han llevado a un punto sin retorno. Pero en la historia de Moisés vemos que el aislamiento no es el final, sino el principio de algo nuevo. Dios no había terminado con Moisés y tampoco ha terminado contigo. Este tiempo de soledad es parte de su plan para prepararte y llevarte a un lugar donde puedas cumplir el propósito que Él ha puesto en tu vida. Si hoy te sientes en un desierto, recuerda que Dios está trabajando, incluso cuando no lo ves. Así como lo hizo con Moisés, Él está usando este tiempo para moldearte, para enseñarte a depender de Él y para prepararte para una misión que cambiará vidas. No te desesperes en el desierto, porque lo que viene después será mucho más grande que lo que podrías haber imaginado. Dios te ha puesto en un proceso de aislamiento porque está construyendo algo en ti. Cuando el tiempo sea correcto, Él te llamará a salir de ese lugar de soledad y te dará una misión que traerá bendiciones no solo a tu vida, sino también a las vidas de quienes te rodean. El desierto es solo una fase, no el destino final. Y como Moisés, cuando salgas de este tiempo de preparación, estarás listo para cumplir el propósito para el que Dios te ha estado preparando. Elías es otro personaje bíblico que experimentó un tiempo profundo de aislamiento antes de recibir una poderosa intervención de Dios. Después de haber derrotado a los profetas de Baal y demostrado el poder del verdadero Dios, Elías se encontraba en una situación de gran temor y agotamiento. A pesar de haber sido testigo de milagros asombrosos, el miedo lo llevó a huir al desierto, completamente solo y deseando incluso la muerte. Este es un claro ejemplo de cómo, a pesar de nuestras victorias espirituales, podemos enfrentarnos a momentos de soledad y desesperación que nos llevan a cuestionar todo. En 1 Reyes, capítulo 19, versículo 3 al 5, vemos a Elías huyendo al desierto y finalmente refugiándose en una cueva, donde cayó en una profunda desesperación. Fue en ese momento de aislamiento extremo, de agotamiento físico y emocional, que Dios decidió intervenir de manera especial. Elías había llegado a un punto de agotamiento tal que ya no veía salida.
Pero Dios no lo dejó en esa situación. En lugar de abandonarlo, lo fortaleció. Primero físicamente con comida y agua, y luego espiritualmente, dándole una palabra clara en medio de su aislamiento. Este pasaje nos enseña que el aislamiento no es solo un tiempo de soledad, sino también un espacio donde Dios puede restaurarnos y darnos nuevas fuerzas. Elías había huido, buscando escapar de sus problemas, pero en lugar de eso, encontró la restauración de Dios. En nuestras vidas, también podemos sentirnos tan abrumados que queremos rendirnos, pero es en esos momentos cuando Dios se encuentra más cerca de nosotros. A veces, el aislamiento no es para alejarnos de Dios, sino para hacernos más conscientes de su presencia en medio de nuestro dolor y confusión. Elías estaba en una cueva escondido, sintiendo que su misión había terminado, que su vida ya no tenía propósito. Pero Dios tenía otros planes. En 1 Reyes, capítulo 19, versículo 11 al 12, leemos cómo Dios se manifestó a Elías no a través de un viento poderoso, ni en un terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro suave. Este detalle es clave. En medio del aislamiento, a veces buscamos grandes señales o manifestaciones espectaculares de Dios, pero Él elige hablar en la quietud, en el silencio, cuando estamos lo suficientemente tranquilos para escuchar su voz. Dios utiliza esos momentos de aislamiento para hablarnos de manera clara y directa. Cuando todo el ruido exterior ha sido eliminado, es más fácil para nosotros discernir su voz y entender su dirección. En la cueva, Elías escuchó a Dios de una manera que no había experimentado antes. El susurro suave de Dios le recordó que, aunque Elías se sentía solo y derrotado, no estaba abandonado. Dios aún tenía un propósito para su vida, y ese propósito no había terminado. Elías había cumplido una parte de su misión, pero aún quedaba mucho más por hacer. Este tiempo de aislamiento para Elías no solo fue un momento de restauración, sino también de redirección. Dios le dio nuevas instrucciones, mostrándole que aún había trabajo que hacer y que no estaba solo. Le reveló que había otros 7,000 en Israel que no habían doblado sus rodillas ante Baal. 1 Reyes, capítulo 19, versículo 18. A veces, en nuestra soledad, podemos sentir que somos los únicos que están luchando, que nadie más entiende nuestro dolor o situación. Pero Dios nos recuerda que no estamos solos, que hay otros que están caminando con Él y que Él siempre está trabajando, incluso cuando no lo vemos. En la vida de Elías, el aislamiento fue un tiempo de descanso, renovación y nueva visión. Dios no lo dejó en su desesperación, sino que lo levantó, lo restauró y le mostró que había más por hacer. De la misma manera, cuando te encuentres en momentos de aislamiento, puedes estar seguro de que Dios está obrando en ti, fortaleciéndote para lo que viene. Puede que no entiendas por qué estás pasando por ese tiempo de soledad, pero Dios lo está utilizando para prepararte para la siguiente fase de tu vida. Elías salió de esa cueva con una nueva perspectiva y con la fuerza renovada para continuar con su misión. Dios lo restauró física, emocional y espiritualmente, mostrándonos que cuando nos sentimos más débiles y solos, es cuando Él está obrando con mayor poder en nuestras vidas. Si hoy te sientes en una cueva, sin fuerzas, agotado y solo, recuerda que Dios no ha terminado contigo. Él te está hablando, quizás en un susurro suave, recordándote que hay más por delante y que Él no te ha abandonado. Uno de los ejemplos más poderosos de cómo Dios utiliza el aislamiento para preparar a sus siervos es el tiempo que Jesús pasó en el desierto. Antes de comenzar su ministerio público, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, donde pasó 40 días y 40 noches solo en ayuno y oración. Este periodo no fue un accidente ni una simple prueba de resistencia física. Fue una parte esencial de su preparación para la misión más grande de la historia.
la salvación de la humanidad. Este tiempo de soledad y prueba fue el preludio a 3 años de ministerio que cambiarían el curso del mundo. En Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, leemos cómo Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Aquí enfrentó 3 tentaciones principales, cada una diseñada para desviarlo de su misión. Sin embargo, a pesar de la soledad, el hambre y la debilidad física, Jesús resistió cada tentación con la palabra de Dios. Este tiempo en el desierto no fue simplemente una prueba de carácter, sino una oportunidad para fortalecer su comunión con el Padre y depender completamente de Él. Lo que parecía un momento de aislamiento y debilidad fue, en realidad, una etapa clave para la preparación de lo que estaba por venir. El desierto no es un lugar fácil y el aislamiento no es cómodo. Jesús, como cualquier ser humano, sintió el peso de la soledad y las tentaciones. Pero lo que nos enseña su experiencia es que en esos momentos de mayor vulnerabilidad, Dios nos da las herramientas para resistir y salir más fuertes. Jesús no se enfrentó a las tentaciones con su propia fuerza, sino con la verdad de la palabra. Cada vez que el enemigo lo atacaba, Jesús respondía con las Escrituras, recordándonos que, en nuestros momentos de aislamiento, debemos aferrarnos a la verdad de Dios para superar cualquier desafío. Este tiempo en el desierto también nos muestra que el aislamiento a menudo precede a los momentos más grandes de nuestra vida. Después de estos 40 días de soledad y prueba, Jesús salió del desierto lleno del poder del Espíritu Santo, listo para comenzar su ministerio. Lo que parecía un tiempo de debilidad se transformó en un tiempo de fortaleza espiritual. Así como Jesús, cuando nos encontramos en momentos de soledad y prueba, debemos recordar que Dios está usando ese tiempo para prepararnos, para fortalecernos y para capacitarnos para la misión que tiene para nuestras vidas. El desierto también fue un lugar donde Jesús reafirmó su identidad como Hijo de Dios. En cada tentación, el diablo intentó sembrar dudas sobre su identidad y su relación con el Padre, comenzando cada desafío con «Si eres el Hijo de Dios». Sin embargo, Jesús no dudó. Él sabía quién era y a quién pertenecía, y no permitió que las mentiras del enemigo lo desviarían de su propósito. En nuestros momentos de aislamiento, el enemigo también intentará sembrar dudas en nuestro corazón, haciéndonos cuestionar nuestro valor, nuestro propósito y nuestra relación con Dios. Pero, como Jesús, debemos recordar quiénes somos en Cristo y aferrarnos a esa verdad. El tiempo de Jesús en el desierto no solo fue una prueba para Él, sino también un modelo para nosotros. Nos enseña que en los momentos de mayor soledad, cuando nos sentimos tentados, agotados y débiles, Dios está con nosotros. Nos da su palabra como una espada para combatir las mentiras del enemigo y su espíritu para fortalecernos. En esos momentos, lo que necesitamos no es más fuerza humana, sino una mayor dependencia de Dios. El desierto nos enseña a confiar en Dios de maneras que no experimentaríamos en tiempos de comodidad. El aislamiento de Jesús en el desierto también nos muestra que Dios permite estas temporadas para prepararnos para lo que está por venir. Jesús no comenzó su ministerio sin antes pasar por el fuego del desierto. De la misma manera, cuando Dios tiene un gran propósito para nuestras vidas, a menudo nos lleva a un tiempo de soledad y prueba para prepararnos. Es en ese lugar donde nuestro carácter es moldeado, nuestra fe es refinada y nuestra dependencia de Dios se fortalece. No es un tiempo para desesperarse, sino para permitir que Dios haga su obra en nosotros. Si hoy te encuentras en un desierto, enfrentando pruebas y sintiendo el peso de la soledad, recuerda que no estás solo. Jesús también pasó por el desierto y Él entiende lo que estás experimentando. No fue un tiempo perdido, sino una parte esencial de su preparación. Y lo mismo es cierto para ti.
Dios está usando este tiempo para prepararte, para fortalecer tu fe y para capacitarte para el propósito que tiene para tu vida. Lo que parece un tiempo de aislamiento es, en realidad, el preludio a algo mucho mayor. Confía en que Dios está obrando en lo profundo de tu ser y que lo que viene después del desierto será un tiempo de gran bendición y propósito. El aislamiento no es solo un tiempo de espera, sino un proceso profundo de transformación espiritual. Dios usa estos momentos de soledad para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y prepararnos para las bendiciones que están por venir. A lo largo de las Escrituras, vemos que el aislamiento siempre precede a una transformación significativa en la vida de aquellos a quienes Dios llama. Pero esta transformación no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere paciencia, confianza y una total dependencia de Dios. En el aislamiento, muchas veces nos enfrentamos a nuestras debilidades más profundas. Dios nos aparta de las distracciones del mundo para que podamos vernos con claridad, sin las máscaras que a menudo usamos en nuestra vida diaria. Es en esos momentos de soledad cuando somos confrontados con nuestras inseguridades, miedos y dudas. Pero, en lugar de ser un tiempo de desesperación, este es el espacio donde Dios trabaja en lo más profundo de nuestro ser, transformando esas áreas de debilidad en puntos de fortaleza. Es un proceso de purificación y renovación. Uno de los ejemplos más claros de transformación en el aislamiento lo encontramos en la historia de Jacob. En Génesis capítulo 32, versículo 24 al 28, Jacob se encuentra solo, apartado de su familia y enfrentando un futuro incierto. Durante la noche lucha con un hombre, quien resulta ser un mensajero de Dios. Esta lucha no es solo física, sino también espiritual. A través de esta batalla en soledad, Jacob es transformado. Su nombre es cambiado a Israel, y esa nueva identidad simboliza el cambio que Dios había obrado en él. De ser un hombre marcado por el engaño, Jacob se convierte en alguien que ha luchado con Dios y ha prevalecido. Este es un poderoso recordatorio de que, en los momentos más oscuros de soledad, Dios está trabajando en nosotros de maneras que no podemos ver. Este proceso de transformación es a menudo doloroso, porque implica dejar ir las cosas que nos han definido hasta ahora. Dios utiliza el aislamiento para quitar lo que ya no es necesario en nuestra vida y hacer espacio para lo nuevo. En veces, esto significa alejarnos de personas, lugares o situaciones que ya no son parte de su plan para nosotros. Puede ser difícil aceptar este proceso, pero es necesario para que podamos convertirnos en quienes Dios nos ha llamado a ser. En Juan, capítulo 15, versículo 2, Jesús nos dice: «Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto». El aislamiento es parte de ese proceso de poda, donde Dios nos limpia para que podamos dar más fruto en el futuro. El aislamiento también es un tiempo en el que Dios nos enseña a confiar en Él de maneras que no podríamos experimentar en circunstancias normales. Cuando estamos rodeados de personas y ocupados con nuestras actividades cotidianas, es fácil depender de nuestra propia fuerza y habilidad. Pero en el aislamiento, cuando no tenemos a nadie más en quien apoyarnos, aprendemos lo que significa depender completamente de Dios. Este es un aspecto crucial de la transformación. Aprender a confiar en que Dios está en control, incluso cuando no podemos ver lo que está haciendo. La transformación que ocurre en el aislamiento no siempre es visible de inmediato, pero cuando miramos hacia atrás, podemos ver cómo Dios ha estado trabajando todo el tiempo. En el momento puede parecer que estamos estancados o que no estamos avanzando, pero Dios está usando ese tiempo para preparar el terreno de nuestro corazón para lo que vendrá después.
Al igual que una semilla que debe ser plantada en la oscuridad de la tierra antes de brotar, nuestras vidas también deben pasar por momentos de oscuridad y soledad antes de que el fruto de la transformación sea visible. Dios también usa el aislamiento para enseñarnos a escuchar su voz de manera más clara. En el bullicio de la vida diaria, a menudo es difícil discernir lo que Dios nos está diciendo. Pero en la quietud del aislamiento, cuando todo lo demás ha sido silenciado, es cuando podemos escuchar su voz de manera más clara. Este es un aspecto crucial de la transformación, aprender a reconocer la voz de Dios y a seguir su dirección, incluso cuando no entendemos completamente el camino por delante. El aislamiento es, en muchos sentidos, una temporada de espera activa. No estamos simplemente sentados, esperando que algo suceda. En lugar de eso, estamos permitiendo que Dios trabaje en nosotros, preparándonos para el próximo paso. Este proceso de transformación es esencial para el crecimiento espiritual. Sin el aislamiento, no podríamos ser moldeados en las personas que Dios nos ha llamado a ser. Es un tiempo de purificación, renovación y crecimiento, donde Dios está eliminando lo viejo para hacer espacio para lo nuevo. Al final de este proceso de transformación, salimos diferentes, cambiados por la mano de Dios. Lo que parecía ser un tiempo de soledad y dolor, se convierte en el preludio de una nueva temporada de bendiciones y propósito. El aislamiento no es el fin, sino el comienzo de algo mucho más grande. Dios está usando este tiempo para prepararte para lo que viene. Y cuando ese momento llegue, estarás listo para cumplir con el propósito que Él ha puesto en tu vida. La historia de Jacob es una de las más poderosas en la Biblia cuando se trata de entender cómo Dios utiliza el aislamiento para transformar y redirigir nuestras vidas. Jacob, conocido por su astucia y engaño, se encontraba en una encrucijada personal y espiritual. Después de años de huir y manipular situaciones a su favor, llegó a un punto en su vida en el que ya no podía correr más. Estaba solo, apartado de todo y enfrentando su mayor temor, el encuentro con su hermano Esaú, a quien había engañado tiempo atrás. En ese momento de total soledad, algo extraordinario sucedió. En Génesis capítulo 32, versículo 24 al 30, leemos que Jacob se quedó solo durante la noche y allí, en medio de su aislamiento, tuvo una lucha con un hombre que resultó ser un ángel de Dios. Esta lucha física simbolizaba algo mucho más profundo. Era una lucha espiritual, una lucha por su identidad, su propósito y su relación con Dios. Jacob no solo estaba luchando con un ser celestial, sino que estaba luchando con todo lo que lo había definido hasta ese momento. En su aislamiento, Jacob se enfrentaba consigo mismo y con su pasado, algo que muchos de nosotros experimentamos cuando Dios nos aparta de todo. El aislamiento puede ser el lugar donde Dios nos lleva a enfrentar nuestras batallas internas, esas áreas de nuestra vida que hemos evitado por tanto tiempo. Para Jacob fue una lucha literal, pero para nosotros puede ser una lucha con nuestros miedos, nuestras dudas o nuestras heridas emocionales. Es en ese tiempo de soledad donde Dios nos confronta con nosotros mismos, no para castigarnos, sino para transformarnos. Jacob pasó la noche luchando y aunque podría haberse rendido, decidió aferrarse a Dios, diciendo, «No te dejaré si no me bendices». Génesis capítulo 32, versículo 26. Este es un momento crucial en la historia de Jacob, y también lo es para nosotros. Cuando estamos en el aislamiento, podemos elegir rendirnos o aferrarnos a Dios con todo lo que tenemos, sabiendo que de esa lucha saldrá algo transformador. Jacob no salió de esa lucha como el mismo hombre. En ese encuentro con Dios, recibió una nueva identidad. Su nombre fue cambiado de Jacob, que significa suplantador, a Israel, que significa el que lucha con Dios.
Este cambio de nombre no solo simbolizaba una nueva etapa en su vida, sino una transformación profunda en su carácter. Dios había usado ese tiempo de aislamiento para cambiar radicalmente a Jacob, llevándolo de ser un hombre marcado por el engaño a ser un hombre que había luchado con Dios y había prevalecido. Esta es una poderosa lección para nosotros. En nuestros momentos de mayor soledad y lucha, Dios está trabajando en nuestra identidad, moldeándonos y transformándonos para su propósito. El aislamiento puede ser un tiempo doloroso, donde enfrentamos las partes más difíciles de nosotros mismos. Para Jacob, fue una lucha física que le dejó una herida permanente. La Biblia nos dice que cojeaba después de su encuentro con el ángel. Génesis capítulo 32, versículo 31. Este detalle nos enseña que el proceso de transformación en el aislamiento no siempre es fácil ni indoloro. A veces, las batallas que enfrentamos en soledad nos dejan marcas, pero esas marcas son recordatorios de que hemos tenido un encuentro con Dios y que hemos salido de ese encuentro transformados. Aunque Jacob salió cojeando, también salió bendecido y con una nueva identidad. En nuestras vidas, las cicatrices de nuestras luchas pueden ser los recordatorios más poderosos de la obra que Dios ha hecho en nosotros. El ejemplo de Jacob nos muestra que el aislamiento no es un tiempo de inactividad, sino un tiempo de lucha y de transformación. Es el lugar donde Dios nos aparta de todo lo que nos ha definido hasta ahora para darnos una nueva identidad en Él. En esa lucha podemos sentirnos agotados e incluso heridos, pero también podemos estar seguros de que Dios está obrando en lo profundo de nuestro ser. Jacob no volvió a ser el mismo después de esa noche, y nosotros tampoco volveremos a ser los mismos después de nuestros encuentros con Dios en los momentos de soledad. Cuando Dios nos lleva al aislamiento es porque está listo para hacer algo nuevo en nuestras vidas. Jacob nunca hubiera experimentado esa transformación si no hubiera estado solo en esa noche crucial. A veces necesitamos estar completamente apartados para poder luchar con nuestras debilidades, miedos y pecados, y para permitir que Dios nos dé una nueva identidad. No es fácil, pero el fruto de esa lucha es una vida completamente transformada por el poder de Dios. El aislamiento puede parecer una temporada difícil, pero es el lugar donde Dios nos encuentra, nos transforma y nos da una nueva dirección. Así como Jacob salió de su lucha con un nuevo nombre, también nosotros podemos salir de nuestros momentos de soledad con una nueva identidad en Cristo. Dios usa esos tiempos para purificar nuestro corazón, para moldear nuestro carácter y para prepararnos para lo que está por venir. Si hoy te sientes como Jacob, luchando en soledad, aférrate a Dios. No lo sueltes, porque lo que Él tiene para ti al final de esa lucha es una bendición y una transformación que cambiarán tu vida para siempre. Cuando Dios nos lleva a un tiempo de aislamiento, a menudo lo hace con el propósito de purificarnos. En las Escrituras, el concepto de purificación es profundo y significativo. Dios utiliza el aislamiento como un fuego refinador, quitando las impurezas de nuestra vida y moldeándonos para ser más como Él. Al igual que el oro es purificado en el fuego, nuestras almas también necesitan ser refinadas, y el aislamiento es el espacio donde este proceso ocurre. No es un castigo, sino una oportunidad para ser limpiados y preparados para lo que viene. La purificación que ocurre en el aislamiento es un proceso que nos obliga a enfrentarnos a nuestras debilidades, nuestras inseguridades y nuestros pecados. En la vida cotidiana, es fácil ocultar nuestras fallas detrás de nuestras actividades, relaciones y distracciones. Sin embargo, en el aislamiento no hay dónde esconderse. Dios utiliza este tiempo para sacar a la luz aquellas áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas. Es un proceso doloroso, pero absolutamente necesario para nuestro crecimiento espiritual.
Uno de los mejores ejemplos de este tipo de purificación lo encontramos en la vida de David. Después de haber sido ungido como el próximo rey de Israel, David pasó años huyendo del rey Saúl, escondido en cuevas y viviendo en aislamiento. En esos años, Dios estaba purificando su corazón, preparándolo para el trono. David no solo fue moldeado como líder, sino también como hombre conforme al corazón de Dios. En el Salmo 51, después de haber cometido un grave pecado, David clama a Dios diciendo: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». Salmo 51, versículo 10. Este es el clamor de alguien que ha pasado por el proceso de purificación en el aislamiento y ha reconocido la necesidad de ser limpiado por Dios. El aislamiento es un tiempo en el que Dios nos llama a una mayor santidad. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, se nos recuerda: «Sed santos porque yo soy santo». Este llamado a la santidad es algo que no podemos lograr por nosotros mismos. Necesitamos que Dios nos purifique, y a menudo lo hace en los momentos de soledad. En esos tiempos, Dios nos muestra las áreas de nuestra vida que no están alineadas con su voluntad y nos da la oportunidad de arrepentirnos, ser perdonados y renovados. Este proceso puede ser doloroso porque implica soltar cosas que hemos estado aferrando por mucho tiempo, pero es absolutamente necesario para poder avanzar hacia lo que Dios tiene para nosotros. La purificación no solo implica dejar ir el pecado, sino también soltar las cargas y las heridas que hemos acumulado a lo largo del tiempo. En el aislamiento, Dios nos invita a rendirle nuestras cargas, nuestros dolores y nuestras cicatrices para que podamos ser completamente sanados. En Mateo capítulo 11, versículo 28, Jesús nos dice: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Este es un recordatorio de que el aislamiento no es solo un tiempo de purificación del pecado, sino también un tiempo de sanidad emocional y espiritual. Dios quiere que salgas de este tiempo más ligero, más libre y más lleno de su paz. El aislamiento es también un tiempo en el que nuestras prioridades son reajustadas. En el bullicio de la vida diaria, es fácil perder de vista lo que realmente importa. Pero en la soledad, Dios nos llama a reconsiderar nuestras prioridades, a buscar primero su reino y su justicia. Jesús mismo se apartaba frecuentemente para estar solo con el Padre, y en esos tiempos de soledad, su misión y su propósito eran reafirmados. En Marcos capítulo 1, versículo 35, leemos: «Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba». Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba tiempos de soledad para ser renovado y purificado, ¿cuánto más nosotros? El proceso de purificación en el aislamiento no es fácil, pero es necesario. Dios no quiere que salgas de este tiempo siendo la misma persona que eras antes. Él quiere que salgas más fuerte, más puro y más alineado con su propósito. Como el orfebre que purifica el oro en el fuego, Dios está quitando las impurezas de tu vida para que puedas reflejar su gloria de una manera más clara. Este tiempo de soledad es un tiempo de preparación, donde Dios está trabajando en lo más profundo de tu ser para llevarte al siguiente nivel de bendición y propósito. En Malaquías capítulo 3, versículo 3, se nos dice que Dios se sentará como fundidor y purificador de plata. Esto es lo que ocurre en el aislamiento. Dios se sienta con nosotros en el fuego, no para destruirnos, sino para purificarnos. Él no nos deja solos en este proceso, sino que está con nosotros en cada paso del camino, asegurándose de que el fuego no nos consuma, sino que nos refine. Aunque el fuego de la purificación es intenso, el resultado final es una vida que brilla con la pureza y la santidad de Dios. Si hoy te encuentras en un tiempo de aislamiento, recuerda que Dios está purificando tu corazón. No estás solo en este proceso.
Él está contigo, quitando lo que no es necesario, sanando tus heridas y preparándote para el siguiente nivel. Este tiempo de soledad no es un castigo, es un regalo. Es la oportunidad de ser renovado, restaurado y transformado. Y cuando salgas de este proceso, serás como el oro refinado, listo para cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. El aislamiento no solo es un tiempo de purificación, sino también un período clave para la renovación de nuestra fe. Cuando todo a nuestro alrededor parece haberse detenido y cuando las voces externas han sido silenciadas, es el momento en que Dios nos llama a profundizar en nuestra relación con Él. Durante los momentos de mayor soledad, nuestra fe puede ser desafiada, pero también es en esos momentos cuando puede ser fortalecida y renovada de maneras que no habríamos experimentado de otra forma. El apóstol Pablo es un claro ejemplo de cómo Dios utiliza el aislamiento para renovar la fe. A lo largo de sus escritos en el Nuevo Testamento, vemos a Pablo pasando por múltiples momentos de soledad. Ya sea en la prisión, en el exilio o en sus viajes misioneros, Pablo se encontraba a menudo solo, apartado de la comunidad de creyentes a la que tanto amaba. Sin embargo, en esos momentos de aislamiento, no vemos a un Pablo derrotado, sino a un hombre cuya fe se renovaba continuamente. En Filipenses capítulo 4, versículo 12 al 13, Pablo escribe: «Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Este versículo revela que, incluso en medio de la soledad y las pruebas, Pablo encontraba su fortaleza en Cristo, renovando su fe día tras día. El aislamiento nos ofrece la oportunidad de profundizar nuestra dependencia en Dios. En tiempos de comunidad y compañía es fácil apoyarse en otras personas o en las circunstancias externas. Sin embargo, cuando estamos solos, Dios nos llama a apoyarnos exclusivamente en Él. Esto es lo que Pablo experimentó en su famoso aguijón en la carne. En 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10, Pablo describe cómo oró 3 veces para que Dios quitara ese aguijón. Pero la respuesta de Dios fue: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». El aislamiento permite que nuestra debilidad sea revelada, no para desanimarnos, sino para que la gracia de Dios se manifieste con mayor claridad en nuestras vidas. Cuando nuestras fuerzas fallan, la fe se convierte en nuestro único ancla. En el aislamiento descubrimos que no necesitamos depender de nuestra propia capacidad, sino de la fidelidad de Dios. La fe se renueva cuando dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas y comenzamos a confiar completamente en su poder. En esos momentos de soledad, cuando parece que no hay salida o solución visible, Dios nos invita a renovar nuestra fe en Él, recordándonos que Él es capaz de hacer mucho más allá de lo que podemos pedir o imaginar. En Efesios capítulo 3, versículo 20, Pablo escribe: «Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros». Este es el tipo de fe que se renueva en el aislamiento, una fe que no depende de lo que vemos, sino de lo que Dios ha prometido. El aislamiento también nos da la oportunidad de reenfocar nuestra fe. A veces, cuando estamos rodeados de personas o situaciones, nuestra fe puede estar dispersa, dirigida a muchas cosas a la vez. Pero en la soledad, Dios nos llama a reenfocar nuestra atención en Él, a recordar las promesas que nos ha hecho y a aferrarnos a su palabra. Es un tiempo para que nuestra fe sea fortalecida, como una planta que necesita ser podada para poder crecer más fuerte y saludable. Jesús lo expresó de esta manera en Juan capítulo 15, versículo 5. «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto,
porque separados de mí, nada podéis hacer. En el aislamiento descubrimos nuestra total dependencia de Cristo, y nuestra fe se renueva a medida que permanecemos en Él. La renovación de la fe en el aislamiento también implica aprender a confiar en el tiempo de Dios. A menudo, durante estos momentos de soledad, podemos sentir que las promesas de Dios están tardando demasiado en cumplirse. Pero el aislamiento es también un tiempo de espera activa, donde aprendemos a confiar en que Dios está obrando detrás de las escenas. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, se nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este tipo de fe se renueva en el aislamiento, cuando no podemos ver el final del camino, pero confiamos en que Dios está guiando nuestros pasos. El aislamiento nos enseña a vivir una fe que no depende de nuestras circunstancias, sino de la verdad de quién es Dios. A través de la historia de los héroes de la fe en la Biblia, vemos cómo Dios utilizó momentos de soledad para renovar la confianza de sus siervos en su plan y propósito. David, por ejemplo, pasó años huyendo y viviendo en el aislamiento antes de convertirse en rey. Pero durante ese tiempo, su fe fue renovada una y otra vez, mientras aprendía a depender de Dios para su protección y provisión. En los Salmos vemos a David derramar su corazón ante Dios, renovando su confianza en el Señor en medio de sus mayores desafíos. En el Salmo 27, versículo 14, David escribe: «Espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová». Esta es la renovación de la fe que ocurre en el aislamiento, una fe que espera en Dios, sabiendo que Él cumplirá sus promesas. Si hoy te encuentras en un tiempo de aislamiento, te animo a que lo veas como una oportunidad para renovar tu fe. Dios está usando este tiempo para fortalecer tu confianza en Él, para enseñarte a depender más profundamente de su gracia y para recordarte que su poder se perfecciona en tu debilidad. Este tiempo no es un tiempo perdido, sino un tiempo de renovación espiritual. Y cuando salgas de este proceso, tu fe será más fuerte, más firme y más anclada en las promesas de Dios. El aislamiento, lejos de ser un tiempo de inactividad, es un periodo que Dios utiliza para prepararnos para su propósito y misión en nuestras vidas. En lo largo de la Biblia, vemos cómo antes de que Dios enviara a sus siervos a cumplir grandes misiones, los apartaba en soledad para moldearlos, fortalecerlos y equiparlos. Este tiempo de aislamiento es fundamental para que podamos estar listos para lo que Dios ha planeado, y aunque en el momento puede parecer que estamos detenidos, en realidad estamos siendo preparados para algo mucho mayor. Uno de los ejemplos más poderosos de esta verdad es la vida de José. Después de haber sido traicionado por sus propios hermanos y vendido como esclavo, José pasó años en aislamiento, primero en la casa de Potifar y luego en la cárcel. Estos años de soledad y dificultad podrían haber parecido una interrupción en el plan de Dios para su vida, pero en realidad fueron parte del proceso de preparación para su misión. En Génesis capítulo 39, versículo 2 leemos: «Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero». Aunque estaba en el aislamiento, Dios estaba con él y lo estaba preparando para ser el líder que eventualmente salvaría a Egipto y a su propia familia del hambre. El aislamiento de José no fue fácil. Fue traicionado, acusado injustamente y olvidado en la prisión. Sin embargo, fue durante esos años de soledad que su carácter fue moldeado. Dios estaba trabajando en él, enseñándole a ser fiel en las pequeñas cosas para que pudiera estar listo para ser fiel en las grandes. José aprendió a depender completamente de Dios y cuando llegó el momento, estaba listo para cumplir su misión. En Génesis capítulo 41, vemos cómo Dios eleva a José de la prisión al palacio y lo pone en una posición de autoridad para salvar a muchas personas.
El aislamiento fue parte crucial de su preparación para esta misión. Otro ejemplo de cómo Dios utiliza el aislamiento para prepararnos es la vida de David. Después de ser ungido como el próximo rey de Israel, David pasó años huyendo de Saúl, viviendo en cuevas y escondiéndose en el desierto. Durante ese tiempo, David podría haber dudado de la promesa de Dios, pero en lugar de eso, utilizó ese tiempo para acercarse más a Dios. En el aislamiento, David fue preparado para ser un rey justo y sabio. Fue en esos momentos de soledad que compuso muchos de los salmos, donde derramaba su corazón delante de Dios y encontraba fortaleza en su presencia. En 1 Samuel capítulo 24 versículo 10 vemos cómo David, aunque tuvo la oportunidad de matar a Saúl, decidió no hacerlo, demostrando que Dios había moldeado su carácter en el aislamiento, enseñándole paciencia y humildad. El aislamiento es un tiempo donde Dios trabaja en nuestro carácter, eliminando lo que no es necesario y fortaleciéndonos para las responsabilidades que vendrán. No podemos cumplir la misión que Dios tiene para nosotros sin antes pasar por este proceso de preparación. Al igual que un soldado no puede ir a la batalla sin antes haber sido entrenado, tampoco podemos cumplir nuestro propósito sin antes haber sido preparados en los tiempos de soledad. En 2 Timoteo capítulo 2 versículo 21 se nos dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será vaso para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Este es el objetivo del aislamiento: ser santificados, purificados y preparados para ser útiles en las manos de Dios. La preparación en el aislamiento también implica aprender a escuchar la voz de Dios. En medio de la vida ocupada y ruidosa, a veces es difícil discernir la dirección que Dios quiere que tomemos. Pero en la soledad, cuando todo lo demás ha sido silenciado, es cuando podemos escuchar con mayor claridad su voz. Moisés, por ejemplo, fue llamado a su misión mientras estaba en el aislamiento en el desierto. En Éxodo capítulo 3, Dios se le aparece en la zarza ardiente y lo llama a liberar a su pueblo. Moisés había pasado años en el desierto, apartado de la vida que había conocido en Egipto, pero fue en ese aislamiento donde Dios lo preparó y le dio la dirección clara para su misión. Dios utiliza el aislamiento para darnos visión y claridad sobre nuestro propósito. En esos momentos de soledad, podemos preguntarnos: ¿qué quiere Dios que haga con mi vida? ¿Cuál es su plan para mí? A menudo, la respuesta a estas preguntas no viene en medio de la actividad frenética, sino en los momentos de quietud y reflexión. En Jeremías, capítulo 29, versículo 11, Dios nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El aislamiento es un tiempo para que Dios nos revele esos pensamientos, para mostrarnos su plan y prepararnos para lo que está por venir. El aislamiento es también un tiempo para que aprendamos a confiar en los tiempos de Dios. A menudo queremos que las cosas sucedan de inmediato, pero Dios tiene un plan perfecto y su tiempo es siempre el mejor. En Habacuc, capítulo 2, versículo 3, se nos dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Este es el tipo de confianza que Dios quiere desarrollar en nosotros durante el aislamiento. Una confianza que espera pacientemente su tiempo perfecto, sabiendo que su plan se cumplirá en el momento adecuado. El aislamiento no es un tiempo de abandono, sino un tiempo de preparación. Dios te está apartando porque tiene un propósito grande para ti, y está usando este tiempo para equiparte, fortalecer tu fe y moldear tu carácter. Cuando este tiempo termine, estarás listo para cumplir la misión que Dios ha puesto en tu vida, y lo harás con un corazón renovado y una fe fortalecida. El aislamiento es solo el principio.
Lo que viene después es la manifestación de la misión para la cual has sido preparado. Uno de los desafíos más grandes que enfrentamos cuando Dios nos lleva a un tiempo de aislamiento es aceptar ese periodo como parte de su plan perfecto para nuestras vidas. En medio de la soledad, la incertidumbre y la espera, es fácil comenzar a dudar y preguntarnos si realmente estamos en el lugar correcto o si algo ha salido mal. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el aislamiento no es un accidente, sino una parte intencional del proceso divino. Aceptar este tiempo como parte del plan de Dios nos da la paz que necesitamos para atravesarlo con confianza y esperanza. El ejemplo de Job es uno de los más claros en cuanto a aceptar el aislamiento y las pruebas como parte del plan de Dios. Job fue un hombre justo que de repente perdió todo: sus hijos, sus posesiones e incluso su salud. En medio de su sufrimiento se encontró solo, apartado de todo lo que amaba y enfrentando una profunda crisis espiritual. En Job, capítulo 1, versículo 21, él responde a su sufrimiento con estas palabras: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aunque Job no entendía por qué estaba pasando por ese aislamiento y dolor, eligió aceptar que Dios tenía un propósito mayor, incluso cuando no podía verlo. Aceptar el aislamiento como parte del plan de Dios requiere fe. En Proverbios capítulo 3, versículo 5, se nos dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando estamos en medio del aislamiento, nuestra tendencia natural es intentar encontrar una explicación lógica o una solución rápida, pero Dios nos llama a confiar en Él, incluso cuando no entendemos por qué estamos pasando por esa temporada. Aceptar el aislamiento como parte de su plan significa confiar en que Dios está obrando detrás de las escenas y que lo que está haciendo es para nuestro bien, aunque no podamos verlo de inmediato. Uno de los beneficios de aceptar el aislamiento es que nos permite experimentar la paz de Dios, aún en medio de la incertidumbre. En Filipenses capítulo 4, versículo 7, leemos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no viene de entender el proceso, sino de aceptar que Dios tiene el control. Cuando dejamos de luchar contra el aislamiento y lo abrazamos como parte del plan de Dios, somos capaces de descansar en su paz, sabiendo que Él tiene un propósito mucho mayor para nuestras vidas. El aislamiento también es un tiempo donde Dios nos enseña a esperar en Él. En muchas ocasiones, el aislamiento es un tiempo de espera, donde parece que nada está sucediendo. Sin embargo, la espera no es pasiva, es una espera activa, donde Dios está trabajando en lo profundo de nuestro corazón. En Isaías capítulo 40, versículo 31, se nos promete: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aceptar el aislamiento es también aceptar que Dios está fortaleciendo nuestras alas para que cuando llegue el momento podamos volar alto y cumplir su propósito con una nueva energía y dirección. Aceptar el aislamiento como parte del plan de Dios también implica reconocer que no estamos solos en esta experiencia. A lo largo de la Biblia, vemos a muchos hombres y mujeres de fe que fueron apartados antes de cumplir su misión. Moisés, David, José, Pablo y hasta Jesús experimentaron tiempos de soledad y aislamiento antes de entrar en la plenitud de su llamado. Esto nos recuerda que el aislamiento es un patrón en la obra de Dios, un tiempo necesario para preparar a sus siervos para lo que vendrá. No estamos solos en esta experiencia. Estamos caminando por un sendero que otros han recorrido antes de nosotros y que Dios utiliza para obrar en nosotros de maneras poderosas. Otro aspecto clave de aceptar el aislamiento
es reconocer que Dios está desarrollando paciencia en nosotros. En Santiago capítulo 1, versículo 3 al 4, se nos dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El aislamiento es un tiempo en el que Dios desarrolla paciencia en nosotros, no solo para soportar la espera, sino para perfeccionarnos en nuestro carácter. La paciencia que aprendemos en el aislamiento es esencial para nuestra vida de fe, porque nos prepara para enfrentar los desafíos que vendrán después con una nueva perspectiva y una mayor fortaleza. Aceptar el aislamiento como parte del plan de Dios también nos ayuda a ver el propósito en medio del dolor. A veces el aislamiento puede ser doloroso, porque implica perder cosas o personas que eran importantes para nosotros. Pero cuando aceptamos que Dios está utilizando ese tiempo para nuestro bien, somos capaces de ver más allá del dolor inmediato y enfocarnos en el propósito mayor. En Romanos capítulo 8, versículo 28, se nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta verdad nos da la seguridad de que, aunque el aislamiento sea difícil, Dios lo está utilizando para nuestro beneficio y para cumplir su propósito en nuestras vidas. El aislamiento no es el final del camino, sino una parte esencial del viaje que Dios ha planeado para nosotros. Aceptarlo como parte del plan de Dios nos permite caminar con una mayor confianza y paz, sabiendo que lo que estamos experimentando ahora es solo una preparación para algo mucho mayor. Dios no nos ha olvidado ni nos ha dejado solos. Él está con nosotros en cada paso del camino, guiándonos, moldeándonos y preparándonos para lo que viene. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos durante los tiempos de aislamiento es aprender a confiar en el tiempo de Dios. El aislamiento, a menudo, nos coloca en una posición donde debemos esperar pacientemente la intervención divina, y esa espera puede parecer interminable. En un mundo que se mueve a un ritmo tan acelerado, donde se valoran las respuestas rápidas y las soluciones inmediatas, el aislamiento nos enseña a desacelerar y a confiar en que el tiempo de Dios es perfecto, aunque no se ajuste a nuestros plazos o expectativas. La historia de Abraham es un ejemplo poderoso de cómo Dios utiliza el tiempo de espera para desarrollar nuestra fe y nuestra confianza en su plan. Abraham fue llamado por Dios a una edad avanzada y recibió la promesa de que sería el padre de una gran nación. Sin embargo, pasaron muchos años antes de que esa promesa se cumpliera. En medio de ese tiempo de espera, Abraham tuvo que aprender a confiar en el tiempo de Dios, incluso cuando todo parecía estar en su contra. En Romanos capítulo 4, versículo 20 al 21, se nos dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham tuvo que esperar, pero durante ese tiempo su fe fue fortalecida y su confianza en Dios se profundizó. El aislamiento nos enseña que el tiempo de Dios es diferente al nuestro. En 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, leemos: para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. A menudo, nuestra impaciencia surge porque medimos el tiempo desde una perspectiva humana limitada, mientras que Dios ve el panorama completo. Él no está apresurado, porque sabe exactamente cuándo es el mejor momento para cumplir sus promesas en nuestra vida. En el aislamiento aprendemos a alinearnos con el ritmo de Dios, confiando en que aunque no entendamos el proceso, Él tiene todo bajo control. El aislamiento también nos enseña que Dios nunca llega tarde. A lo largo de la Biblia vemos cómo Dios interviene en el momento exacto, ni antes ni después. Un ejemplo claro de esto
Es la historia de Lázaro en Juan capítulo 11. Cuando Lázaro enfermó, sus hermanas enviaron un mensaje a Jesús, esperando que viniera rápidamente a sanarlo. Sin embargo, Jesús esperó varios días antes de ir, y para cuando llegó, Lázaro ya había muerto. Marta, la hermana de Lázaro, le dijo a Jesús: «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto». Juan capítulo 11, versículo 21. Pero Jesús tenía un plan mayor: no solo sanar a Lázaro, sino resucitarlo de entre los muertos. El aparente retraso de Jesús no fue una falta de interés, sino parte de un plan divino para mostrar su poder de manera más grande. Este pasaje nos recuerda que, aunque a veces parezca que Dios tarda, su tiempo es siempre perfecto y su plan es siempre más grande de lo que podemos imaginar. El aislamiento es una oportunidad para aprender a confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos. En los momentos de espera, es fácil caer en la desesperación o la duda, preguntándonos si Dios realmente está trabajando a nuestro favor. Sin embargo, en Proverbios capítulo 16, versículo 9, se nos dice: «El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos». Dios está trabajando en nuestros pasos, guiándonos y dirigiéndonos, incluso cuando no lo sentimos o lo vemos claramente. El aislamiento nos invita a confiar en esta verdad y a descansar en la certeza de que Dios está obrando, incluso cuando no somos capaces de percibirlo. Confiar en el tiempo de Dios también significa aceptar que Él sabe lo que es mejor para nosotros. A menudo pedimos a Dios que intervenga en nuestras vidas de manera inmediata, deseando que nuestras circunstancias cambien lo antes posible. Pero Dios, en su sabiduría infinita, sabe cuándo estamos verdaderamente listos para recibir lo que hemos estado esperando. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, se nos dice: «Todo lo hizo hermoso en su tiempo». Dios tiene un tiempo perfecto para cada cosa, y aunque nosotros podamos sentirnos listos para recibir sus bendiciones, Él sabe cuándo es el momento ideal para dárnoslas. El aislamiento, entonces, no es solo un tiempo de espera pasiva, sino una temporada en la que Dios está preparando el escenario para algo más grande. A través de este proceso, aprendemos a dejar de depender de nuestro propio entendimiento y a confiar completamente en su tiempo perfecto. La paciencia que adquirimos en estos momentos es invaluable, porque nos capacita para enfrentar desafíos futuros con una fe más firme y una confianza más profunda en el plan de Dios. El aislamiento también es una oportunidad para aprender a confiar en la soberanía de Dios. En Isaías capítulo 55, versículo 8 al 9, leemos: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Esta verdad nos enseña que, aunque no siempre entendamos por qué Dios nos hace esperar, podemos estar seguros de que sus caminos son más altos y mejores que los nuestros. En el aislamiento, somos invitados a descansar en la soberanía de Dios, sabiendo que Él está obrando de manera perfecta, aunque no lo comprendamos por completo. Al final, el aislamiento nos enseña que la espera nunca es en vano. Dios utiliza este tiempo para fortalecer nuestra fe, moldear nuestro carácter y prepararnos para las bendiciones que tiene para nosotros. Cuando salimos de este tiempo de soledad, lo hacemos con una nueva confianza en el tiempo perfecto de Dios, sabiendo que sus planes siempre son buenos y que Él nunca llega tarde. A lo largo de este viaje, hemos visto cómo el aislamiento no es una señal de abandono ni un tiempo perdido, sino una parte esencial del plan de Dios para nuestras vidas. Cada etapa de la soledad, desde la lucha interna hasta la purificación y desde la renovación de la fe hasta la preparación para la misión, ha sido diseñada para moldearnos y fortalecernos.
Dios utiliza el aislamiento como un tiempo de transformación en el que podemos ser refinados y purificados, de manera que estemos listos para las grandes bendiciones que Él tiene reservadas para nosotros. El aislamiento nos invita a confiar en el tiempo perfecto de Dios. Aunque a menudo deseamos que las respuestas lleguen de inmediato, Dios nos enseña a esperar con paciencia y a confiar en que su tiempo es siempre el mejor. Hemos aprendido que los héroes de la fe también pasaron por tiempos de soledad antes de cumplir con los propósitos divinos que Dios tenía para sus vidas. Y de la misma manera, Dios está obrando en ti durante este tiempo. Este es un momento crucial, no para rendirte, sino para permitir que Dios complete su obra en ti. Dios no solo está trabajando en tu vida durante este tiempo, sino que también te está preparando para algo mayor. Cuando salgas de este periodo de aislamiento, lo harás más fuerte, con una fe renovada y con una visión clara del propósito que Dios tiene para ti. No es casualidad que estés pasando por esta etapa. Es un tiempo de preparación, una oportunidad para crecer más cerca de Dios y para ser moldeado según su plan. Así que te animo a que no desesperes. Este tiempo de aislamiento no durará para siempre, y cuando llegue el momento adecuado, Dios abrirá puertas que ni siquiera imaginabas. Lo que hoy parece ser una temporada de silencio y espera, pronto se convertirá en un tiempo de bendición y cumplimiento de las promesas de Dios. Aférrate a esa esperanza, sabiendo que Dios está contigo en cada paso del camino. Finalmente, quiero invitarte a que sigas aprendiendo y profundizando en tu relación con Dios. Si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha ayudado a ver el aislamiento desde una nueva perspectiva, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas futuros mensajes que continuarán edificando tu fe y fortaleciendo tu caminar con Dios. Hay mucho más que Dios quiere enseñarte, y estoy seguro de que las bendiciones que Él tiene para ti están a la vuelta de la esquina. Recuerda, el aislamiento no es el final, es solo el comienzo de algo increíble. Confía en que Dios está obrando en tu vida incluso ahora y que las grandes bendiciones están por llegar.